A partir de la última nota que hicimos, surgió una pregunta en particular que vale la pena compartir con ustedes. Mi médico me dice que es mejor prevenir que lamentar. ¿Qué pasa si por mayor seguridad yo decido hacerme la citología cervical cada año o empezar antes de los 21 años para estar segura? En términos generales y para la mayor parte de la población, pacientes sin antecedente de lesiones, pacientes sin factores de riesgo significativos, el monocapa, el BPH por sí solo o como parte del cotest definitivamente no se tiene que hacer cada año. Recuerden que esto es diferente al Papa Nicolau convencional, el cual explicamos en la nota anterior el por qué sí se tiene que hacer cada año, sin que signifique que esta prueba es del todo inferior, porque si no han visto esa nota, los invitamos primero a verla. Ahora, ¿cuál es el problema de estar realizando el tamizaje cervical a intervalos menores o iniciar con el tamizaje a una edad menor de la recomendada con las normas internacionales? Y esto es que toda prueba en exceso tiene dos consecuencias: el sobrediagnóstico y el error diagnóstico o diagnóstico equivocado. El sobrediagnóstico ocurre cuando yo detecto algo que no tenía por qué detectar. Por ejemplo, descubrir que una niña de 20 años tiene una displasia leve un par de años después de haber iniciado relaciones sexuales, como pasa muchísimo por las normas desactualizadas de la caja, en esencia no tiene ningún valor clínico, en el sentido de que no requiere una intervención. La gran mayoría de estas lesiones van a resolver por sí solas y casi nunca van a progresar con cáncer. De hecho, hay que recordar que el MIP-1 o la displasia leve, de hecho, no es una lesión precancerosa. Y en la gran mayoría de pacientes jóvenes no hay necesidad que yo como médico sepa que esta paciente lo tiene. Y eso lo vamos a explicar un poco más en detalle en unos días. El error diagnóstico ocurre, por ejemplo, cuando le dicen a una paciente que tiene una displasia leve, cuando en realidad no la tenía, o cuando le dicen que tiene una lesión de alto grado, una displasia moderada, una displasia severa, cuando en realidad tenía una lesión de bajo grado. Y esto es mucho más frecuente de lo que muchos se imaginan. No es ningún secreto que cuando los patólogos no tienen la suficiente experiencia, tienden a tirar sus diagnósticos hacia arriba, no hacia abajo, por el temor de dejar pasar una lesión que eventualmente podría ser significativa. Hay la importancia no solamente del ginecólogo, sino de tener también un buen patólogo. Pero la bola de nieve, el error no inicia con el diagnóstico patológico, inicia con ese Papa Nicolau, con esa citología que se tomó sin indicación, fuera de intervalo, violentando las normas internacionales. Uno de los mejores estudios publicados hasta la fecha en términos de diseño y resultados estadísticos es este publicado en Holanda en el 2017, en el cual participaron mujeres entre 21 y 65 años para un total de 36 millones de citologías analizadas, y dividieron a la población en dos grandes grupos y los compararon. El primero, en el cual realizaban el tamizaje sin seguir ninguna norma en particular, mucho de lo que sucede en nuestro país, y el segundo, en el que tomaban el tamizaje de acuerdo a las normas internacionales establecidas. ¿Y qué encontraron? En el grupo de pacientes donde se siguieron las normas, obtuvieron 64% menos citologías, 75% menos biopsias y 40% menos tratamientos en términos de polo fluido clínico. También obtuvieron 60% menos parto pretérmino y hasta 63% menos de otros problemas de salud relacionados. De hecho, la tasa de histerectomía era el doble en el grupo de pacientes que no seguían las normas, y todo esto asociado a la ansiedad generada por el diagnóstico. Entonces es importante entender que está bien demostrado que al duplicar el número de citologías fuera de las normas establecidas, aumenta un 60% la tasa de parto pretérmino, 40% más procedimientos como los LIPS, 75% más biopsias, 64% más papanicolaos alterados o citologías alteradas, que traducen en mayor ansiedad para la paciente, disfunción sexual, y que golpean económicamente a nuestras pacientes. Y en términos de prevención del cáncer cervical, no hay ningún beneficio. Entonces tenemos que dejar de ver el Papa Nicolau como si fuera un marcador general de salud femenina sin consecuencias asociadas. De hecho, el equipo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos en el 2012 indicó explícitamente que el daño potencial de realizar Papa Nicolaos a intervalos menores al establecido es mucho mayor al beneficio. Entonces, ¿qué podríamos hacer para aprovechar mejor ese tiempo de consulta? Identificar factores de riesgo relacionados con la medicina preventiva que sí deberíamos estar haciendo cada año, como lo es el tamizaje cardiovascular, la prevención de la osteoporosis, la consulta preconcepcional, el tamizaje contra enfermedades de transmisión sexual, en fin, un sinnúmero de intervenciones que hemos ido dejando de lado por consultas con menos impacto sobre la salud y que sí deberíamos estar haciendo por nuestras mujeres.